México ha tenido marcas que no eran solo marcas. Eran parte de la infancia, parte del recreo, parte del camino a la escuela, parte de esa escena que se repitió millones de veces. Una moneda en la mano, la tiendita con dulces apilados, el olor a azúcar, el plástico brillante y esa sensación de elegir como si estuvieras decidiendo el mundo. Y en ese universo, Sonrix no era una opción más. Sonrix era una institución. Era el lugar donde la niñez mexicana se surtía de alegrías pequeñas. Paletas, chicles, gomitas, chocolates y, sobre todo, una idea que hoy parece increíble: que México podía tener una dulcería masiva con personalidad propia, con identidad, con productos que se volvían cultura popular. Por eso la pregunta duele. Si Sonrix estaba en todos lados, si era parte del paisaje emocional de varias generaciones, si parecía invencible en su territorio, ¿por qué se apagó? ¿Por qué? En algún momento, Sonrix dejó de ser lo normal y empezó a sentirse como un recuerdo. ¿Qué pasó para que una marca que dominaba la infancia quedara arrinconada, transformada, diluida, hasta casi desaparecer del imaginario como potencia? Hoy vamos a reconstruir esa historia, paso a paso: origen, auge, punto de quiebre, el mecanismo del desmantelamiento, las consecuencias. Sin gritos, sin nostalgia barata, con lógica, porque Sonrix no es solo un dulce. Sonrix es un caso de cómo se gana y cómo se pierde, una guerra silenciosa. La guerra del anaquel, la guerra de la distribución, la guerra del espacio mental de un país. Para entender a Sonrix hay que entender el México donde nació. Un México donde la tiendita era más importante que el supermercado. Donde el consumo infantil no estaba diseñado por algoritmos, sino por la calle. Donde el poder de una marca estaba en su capacidad de estar presente en el recreo, en el puesto, en la esquina, en el cajón de la abuela, en la piñata. Un México donde el dulce no era solo azúcar. Era ritual, era premio, era moneda social, era si te portas bien. Era hoy sí. En ese México, el mercado de dulces era gigantesco y profundamente cultural. Y ahí, Sonrix encuentra su lugar no como una marca sin alma, sino como una marca con carácter. Productos con nombres que se quedaban pegados en la cabeza. Empaques que se reconocían a metros. Sabores que no pedían permiso. Y un punto clave: Sonrix entendía el mundo infantil. Entendía que un dulce no compite solo por sabor. Compite por emoción, por sorpresa, por juego, por colección, por identidad. Así crece Sonrix. Crece en el corazón de la economía popular. No como producto premium, sino como parte de la vida diaria. La tiendita es su ecosistema. El puesto afuera de la escuela es su estadio. La piñata es su gran evento. Y ahí, Sonrix se vuelve enorme. Cuando una marca de dulces llega a ese punto, deja de ser un producto y se convierte en un lenguaje. La gente no dice quiero un caramelo. La gente dice el nombre. La marca se vuelve categoría. Y cuando una marca se vuelve categoría, pareciera que ya ganó para siempre. Porque hay un truco en la memoria colectiva. Nosotros recordamos el auge como si fuera permanente. Recordamos una marca como si siempre hubiera estado ahí, y asumimos que seguirá ahí. Pero el mercado no funciona con cariño. Funciona con control. Y aquí es donde empieza el cambio de tono, porque el auge de Sonrix ocurre en un México donde la competencia era dura, sí, pero el tablero todavía permitía que marcas nacionales dominaran. Todavía había espacio para que una marca mexicana construyera territorio sin ser devorada por estructuras globales. Todavía no se había consolidado por completo la lógica moderna de consumo. Cadenas gigantes, distribución hipercontrolada, acuerdos, exhibiciones pagadas, portafolios enormes, compra de marcas, concentración. Todavía. Luego llega el punto de inflexión, el momento en el que el juego cambia. Y para una marca de consumo masivo, ese momento suele tener tres caras: cambios de dueño, reestructuras internas y consolidación de mercado. A veces el consumidor no se entera. A veces el consumidor solo nota que ya no sabe igual, o que ya no lo veo, o que ya no existe el de antes. Pero detrás de esa sensación hay decisiones. Decisiones que se toman en oficinas, en juntas, en contratos. Y ahí es donde Sonrix empieza a entrar en la zona peligrosa, la zona donde una marca deja de ser prioridad y se vuelve pieza dentro de un portafolio. Porque aquí hay una verdad que casi nadie dice: una marca no muere solo por falta de ventas. A veces muere por falta de atención. Muere porque deja de ser la favorita del sistema que la administra. Muere porque, dentro de un portafolio grande, hay productos que conviene empujar más.
Muere porque un competidor compra, absorbe, integra y reorganiza. Muere porque el anaquel ya no se gana por cariño, sino por músculo. Y cuando el músculo se concentra en pocas manos, las marcas pierden autonomía. Se vuelven opciones dentro de un catálogo. En ese contexto, la caída de Sonrix no ocurre como un colapso con explosión. Ocurre como una desaparición lenta, una especie de apagón por partes. Primero, algunos productos dejan de verse. Luego, ciertos empaques cambian. Luego, la distribución se vuelve irregular. Luego, el consumidor ya no encuentra su dulce en la tienda donde siempre estaba. Luego, la marca ya no está en la conversación. Y entonces ocurre algo fatal en consumo masivo. El hábito se rompe. Y cuando se rompe el hábito, el mercado no espera. Lo llena alguien más. Aquí entra la traición en el sentido que usa este canal. No una traición dramática de telenovela, sino un mecanismo frío. El mecanismo del desmantelamiento silencioso. Y funciona así. Una marca como Sonrix tenía dos armas, territorio físico y territorio mental. El territorio mental lo tenía en la bolsa. Generaciones enteras la reconocían. Pero el territorio físico, la presencia en puntos de venta, depende de distribución, de acuerdos, de prioridad. Si la marca pierde prioridad, pierde presencia. Si pierde presencia, pierde repetición. Si pierde repetición, se vuelve nostalgia. Y la nostalgia es peligrosa, porque la nostalgia es el cementerio de las marcas, un lugar donde son queridas, pero ya no dominan. Y para que ese mecanismo ocurra, no basta con que la gente cambie. Tiene que haber un reordenamiento del tablero. Piensa en lo que pasó en México con el retail, la expansión de supermercados, tiendas de conveniencia, cadenas, formatos modernos. Piensa en cómo se volvió más común que el consumo se moviera a lugares donde el anaquel es controlado, planificado, pagado. Piensa en cómo los grandes jugadores de alimentos y confitería manejan portafolios enormes. No venden un dulce, venden 100. Y cuando vendes 100, puedes negociar mejor. Puedes imponer condiciones. Puedes comprar exhibición. Puedes dominar temporadas. Puedes reventar precios. Puedes hacer promociones cruzadas. Puedes saturar el punto de venta. En ese mundo, una marca sola es vulnerable. Y una marca que se integra como una más en un portafolio grande puede perder algo aún más valioso, su personalidad. Porque a veces, cuando se reorganiza un portafolio, lo que se optimiza no es la identidad, sino el margen. Se recortan costos, se simplifican líneas, se eliminan productos complicados, se estandariza, y la estandarización mata lo que hacía especial a una marca como Sonrix. Su rareza, su variedad, su irreverencia de tiendita. Entonces empiezas a ver el patrón. Sonrix no desaparece porque la gente dejó de querer dulces. Los dulces siguen. El mercado sigue. Lo que cambia es quién controla la distribución, quién controla el anaquel, quién controla la prioridad. Y cuando una marca pierde prioridad, empieza a pagarse aunque siga existiendo en papel. En consumo masivo, existir no significa dominar. Puedes existir como sombra. Puedes existir como línea secundaria. Puedes existir como una etiqueta que aparece de vez en cuando. Pero ya no eres la marca de la infancia. Y eso, para el público, se siente como desaparición. Y aquí viene la parte que retiene, porque toca una herida mexicana muy concreta, el momento en que una generación se da cuenta de que su infancia fue reemplazada. No con violencia visible, sino con sustitución. Un día vas a la tienda buscando ese dulce, y no está. Buscas otra semana, y tampoco. Buscas en otro lado, y ya no. Y entonces aparece el sustituto, otra marca, otro empaque, otro sabor. Y tú lo compras porque la vida sigue. Y sin darte cuenta, participas en el proceso que mata a la marca, reemplazo por hábito. Así mueren muchas marcas. No por odio, sino por ausencia. Ahora, ¿quién gana cuando Sonrix se diluye? Gana el que llena el espacio. Porque el anaquel no tolera huecos. El anaquel es territorio en disputa. Si Sonrix deja de ocupar 1 centímetro, alguien lo ocupa. Y aquí hay un punto que en México pesa mucho. En mercados de consumo, muchas veces las marcas nacionales no pierden por falta de público, pierden porque pierden el tablero, pierden el sistema, pierden la infraestructura de guerra. Y cuando pierden, no solo perdemos un producto, perdemos diversidad cultural de consumo. Perdemos sabores, nombres, productos raros que eran parte del país. Perdemos un pedazo de identidad cotidiana. Y aquí viene, ¿qué perdió México?
el cierre inevitable del canal. México perdió algo más grande que una marca de dulces. Perdió una escuela de marcas populares. Perdió una referencia de industria nacional con personalidad. Porque Sonrix demostraba que se podía construir un imperio de consumo masivo desde lo local, desde la tiendita, desde la calle. Demostraba que México podía tener su propia cultura industrial de dulces y competir por el corazón del consumidor sin necesitar copiar modelos extranjeros. Cuando eso se diluye, el mercado se vuelve más homogéneo, más uniforme, más lo mismo. Cambian las etiquetas, pero se parece todo. Y aquí es donde la historia se conecta con el patrón general del México que pudo ser. Sonrix es una versión de un fenómeno que hemos visto en industrias grandes. El quiebre no siempre es un escándalo. A veces es una decisión administrativa que nadie ve. A veces es una compra. A veces es una reestructura. A veces es un cambio de estrategia. A veces es simplemente que la marca deja de ser conveniente. Y cuando deja de ser conveniente, la apagan lentamente sin decirlo. Porque apagar una marca abiertamente genera rechazo. Pero dejarla morir por falta de presencia es más limpio, más silencioso. Nadie protesta por lo que no ve. Y entonces llega la pregunta final. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué Sonrix no regresó como imperio, como dominadora del recreo nacional, como símbolo vivo? La respuesta tiene varias capas. Una, porque el mercado infantil cambió. Cambió la distribución. Cambiaron los puntos de venta. Cambió la forma de hacer promociones. 2. Porque la competencia se volvió de portafolios gigantes. Ya no compites con un dulce. Compites con 100. 3. Porque cuando una marca pierde continuidad, recuperar el hábito es carísimo. No basta con que la gente la recuerde. Tienes que reinstalarla en el día a día. Y reinstalarla implica inversiones brutales en distribución, exhibición, marketing. Y 4. Porque muchas marcas, cuando se integran en estructuras más grandes, ya no pertenecen al público. Pertenecen al portafolio. Y el portafolio decide que vive y que no según estrategia, no según nostalgia. Pero la nostalgia es poderosa, y por eso esta historia no es solo una autopsia. Es un espejo. Porque si tú recuerdas Sonrix, es porque fue grande. Fue tan grande que dejó huella. Y cuando una marca deja huella, significa que el mercado se la quería. Que el público se la había elegido, que había un lugar real para ella. Entonces, si el público la quería, ¿por qué se apagó? Esa es la pregunta que cambia todo. Porque te obliga a aceptar que en consumo masivo no siempre decide el consumidor. Decide el sistema que controla que ve el consumidor. Decide el sistema que controla que llega a la tienda. Decide el sistema que controla el refrigerador, el anaquel, la exhibición, la promoción. Ahora, imagina por un momento el México alternativo, un México donde Sonrix no se diluye, donde se moderniza sin perder personalidad, donde se vuelve potencia exportable como símbolo cultural mexicano, como los dulces japoneses que se vuelven moda, como las golosinas europeas que se vuelven exóticas, como la confitería que viaja con identidad. Sonrix pudo ser eso, un emblema del dulce mexicano en el mundo, porque tenía lo más difícil, un universo propio, una estética, una emoción, una memoria colectiva. Pero para ser potencia mundial, no basta con ser querido. Hay que tener sistema, estrategia, expansión, control de canales. Y ahí es donde México real suele fallar. Tenemos identidad, pero no siempre construimos imperios. Y entonces el cierre vuelve a la imagen inicial. La tiendita, la moneda, la elección. Solo que ahora, en lugar de Sonrix, hay otras marcas. La infancia sigue. Pero el país cambió. Y tú, al ver eso, entiendes que la historia de Sonrix no es solo nostalgia. Es una lección. Una lección sobre cómo se pierde sin que nadie lo note. Sobre cómo el antes se convierte en ya no. Sobre cómo una marca que parecía eterna puede desaparecer en silencio. Y sobre cómo la cultura cotidiana de un país puede ser reconfigurada por decisiones que se toman lejos de la calle. Sonrix fue parte de la infancia de México. Y cuando algo así se apaga, el país no solo pierde un dulce, pierde un pedazo de sí mismo, pierde un lenguaje, pierde una referencia, pierde diversidad. Y, como siempre en estas historias, alguien gana con el espacio que queda. Si quieres entender este patrón completo, mira el documental de Jarritos, porque ahí vimos cómo el sistema no mata a una marca, pero la encierra. Y mira el de Bow/Pascual, porque ahí vimos cómo, cuando la gente se organiza, puede romper el tablero, aunque el precio sea brutal. Sonrix está en medio,
No es una tragedia con explosión. Es una desaparición silenciosa. Y ese silencio, en México, suele ser donde se esconden las decisiones más importantes. Y ahora sí, la última pregunta, la que te deja pensando. ¿Cuántas marcas de tu infancia desaparecieron no porque fueran malas, sino porque el sistema decidió que ya no eran convenientes? ¿Y cuántas historias como Sonrix se repiten cada década, sin que nadie las cuente? Porque el México que pudo ser, también se vendía en la tiendita.